Querido Señor, te amamos. Gracias por tu misericordia de poder reunirnos con los santos preciosos en el Ecuador. Señor, bendice este tiempo. Bendice esta comunión. Señor, no estamos en el modo de dar mensajes. Simplemente queremos tener una comunión amorosa alrededor de tu palabra. Señor, amamos tu palabra. Amamos tu palabra, Señor, no solamente como conocimiento objetivo, sino como nuestro alimento, lo que se puede comer para ser reconstituidos, Señor, con tu vida. Esa es nuestra gran necesidad. Señor, sí, sin velos queremos estar esta tarde. Anhelamos, Señor amado, que no nos engañe el orgullo, la vanidad, la presunción. Queremos ser alumbrados por ti, Señor amado, en esta responsabilidad que tenemos. Señor, queremos traerte de vuelta, queremos traerte de vuelta. Gracias que hasta aquí nos has traído, Señor. Bendice al Ecuador. Causa que las iglesias allí sean sal, sean luz, sean un factor de preservación para el país, Señor. Gracias que como gente encabezada por ti podemos hacer las oraciones que ni el presidente, ni la legislatura, ni el Supremo del Ecuador pueden hacer, Señor amado. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Nosotros estamos plenamente confiados en este tiempo, que tú habrás de madurar una novia preciosa que te obligará a descender, Señor amado, para cerrar esta era. Señor, queremos decirte que no solamente te amamos a ti, amamos tu venida. Señor amado, manténnos en la frescura de amores. Esta frescura de amores contigo cause una frescura horizontal de amores hacia nuestra pareja, hacia aquel o aquella con la cual hemos sido desposados, Señor amado. Y que esta frescura de amores contigo encabece, sature nuestra vida como matrimonio, como hermanos en Cristo, como padres, como hijos. Señor, seamos aquellos en la tierra que te expresamos por medio de un vivir humano saturado con la vida tuya, Señor. Oramos esta tarde también y esta noche para que por lo menos cada hermano pueda ver un punto, Señor. Gracias que el menú, Señor, el buffet está lleno de riquezas. Simplemente oramos para que cada uno pueda ver por lo menos un punto del cual pueda decir Dios me habló. He sido despojado de algún velo, he podido ver algo que no veía, Señor. Señor, tampoco estamos en el modo de ser un psicólogo clínico dando una consulta para ver qué cosas tiene que hacer un matrimonio para ser exitoso. Señor, nosotros no somos eso. Tú eres nuestro todo. Venimos a ti, Señor, para que tú nos calibres y tengamos esta visión de la responsabilidad de los matrimonios dentro del contexto de tu palabra, de tu propósito eterno y de tu economía, la cual es impartirte a ti mismo, Señor, en nosotros para producirnos como la esposa de este matrimonio universal. Precioso. Y que este vivir, Señor, se constituya en todos los aspectos de nuestra vida humana, incluyendo, claro está, la vida matrimonial. Señor, queremos ser aquellos que oramos juntos. Señor, desarrollar el hábito de orar como marido y mujer, como hombre y mujer juntos. Sacar tiempos específicos para orar juntos. Señor, hasta que tú vengas o alguno de los dos vaya a descansar primero al seno de Abraham. Que nuestra vida matrimonial sea una bendición, no solamente para la iglesia o la ciudad donde estamos, para la sociedad en el Ecuador. Señor, que seamos sal como un elemento preservador en medio de la corrupción que este insidioso establece en la sociedad en sus últimos aleteos, tratando de evitar lo inevitable. Y lo inevitable es que ya lo vieron en el lago de fuego. Gracias que cuando entramos por nuestro espíritu a la esfera mística y divina, ya este rufián está en el lago de fuego con todos sus seguidores. Señor, como la viuda, se lo recordamos hoy mientras compartimos. A ti ya te vieron en el lago de fuego. Señor de gloria, háblanos, alúmbranos, fortalécenos,
tengamos una comunión amena, fuera de toda religión, pero llena de luz y vida. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cómo están por allá, por el Ecuador? Aleluya. ¿Saben? Acá se está refrescando un poquito en el Caribe, pero mire, solo un poquito. Allá creo que ustedes van para el verano, ¿cierto? Para lo caliente. Me dicen que sí, ¿verdad? Ustedes van para lo caliente y los del norte van para lo frío. Nosotros estamos en el medio. Así que ni caliente ni frío, pero no somos tibios. No se confundan, no vaya a pensar eso. Gloria al Señor. Bueno, estos dos bosquejos que vamos a desarrollar hoy, como siempre hacemos, son parte de una comunión. No tenemos interés en dar mensajes, simplemente una comunión abierta para que de alguna manera el Señor nos alumbre en alguno de los puntos que se cubren aquí en estos bosquejitos. Gloria al Señor. El título general de estos dos bosquejos es Matrimonios, familias y hogares adecuados para que la economía de Dios se lleve a cabo. Aleluya. Usted y yo le dimos el consentimiento al Señor como hijos de Dios para que podamos ser un factor para traerlo de vuelta, ¿cierto? Así que hablar de matrimonio, hablar de paternidad, de maternidad, hablar de los asuntos de la vida humana, pues no encajan si no están dentro del contexto del propósito eterno del Señor. Aleluya. Para eso fuimos redimidos, para eso el Señor nos fue a buscar y por eso estamos aquí. Aleluya. Por la misericordia soberana del Señor. Estamos aquí y queremos simplemente madurar. Queremos madurar. La Biblia nos enseña, a grosso modo, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento, que los creyentes que maduran primero serán arrebatados para ser parte de la novia guerrera que regresa con el Señor al final de la gran tribulación, para terminar con el gobierno humano y dar inauguración a la era del reino milenial. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros aquí aspiramos a ser vencedores, aspiramos a que el Señor nos madure, aspiramos a que Él haga su hogar en nuestro corazón. Y el matrimonio, como ustedes se imaginarán, fue diseñado por el Señor para que ese sea un proceso diario y constante. Así que del matrimonio se puede hablar con mucha sobriedad, con mucho respeto, porque es una sombra del tipo del matrimonio universal de Cristo y la Iglesia, pero también el matrimonio pues tiene muchos momentos interesantes. Algunos son duros, difíciles y otros son jocosos también, están llenos de humor. El que diga que nuestro buen Dios no tiene sentido del humor, pues está equivocado. El Señor sabe en dónde nos ha metido, cómo nos creó y con quién nos casó. Aleluya. ¿Quién es nuestro partner in crime? Digo, nuestra ayuda idónea, nuestro compañero idóneo para vivir y ser un testimonio para el Señor y poder establecer familias que sirvan para el propósito eterno del Señor. Así que en ese espíritu, en ese corazón, en esa actitud, mi carga particular y por lo cual hemos orado y seguimos orando, que por lo menos un puntito de estos dos bosquejos lo alumbre usted, lo alumbre. Usted puede haber algo que lo ayude, Señor amado. Pero, como oraba, esta no es una consulta de psicología clínica, ni es un libro de esos que usted consigue en las librerías cristianas. ¿Cómo ser un matrimonio exitoso y feliz en la vida? No. Esta es una comunión que está enmarcada dentro del propósito eterno de Dios. Y vamos entonces al bosquejo. Bosquejo 1, matrimonio, familias y hogares adecuados para que la economía de Dios se lleve a cabo. Ese es el contexto, ese es el estadio, ese es el rancho dentro del cual vamos a hablar de matrimonios. Y yo le pongo ahí 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 11, porque en el punto Romano 1 vamos a repasar, amado, vamos a repasar alguito que en unos bosquejos que ya habíamos compartido anteriormente, habíamos traído unas cositas y queremos usarlas de pie forzado, las queremos usar como base para desarrollar esta comunión hoy y mañana. Primero que nada, 1 de Tesalonicenses 2, versos 7 al 11, que es un resumen de esa porción de 1 de Tesalonicenses 2, y lee: tiernos entre vosotros como nodriza que cuida a sus propios hijos, a sus propios hijos. Y ahí sabemos que los hijos son los hijos biológicos, pero también son los hijos espirituales.
para cada uno de vosotros como un padre para sus hijos. Ahí vamos entonces al marido de la pareja, dando testimonio. Y decíamos que dar testimonio es martureos. Martus es un testigo. Y el testigo tiene la característica de que no vive de información secundaria. El testigo estuvo allí. ¿Por qué un padre puede ser un testigo que amonesta a sus hijos? Bueno, porque él tiene una relación. Él conoce al Señor como su cabeza y su Señor. Y de allí emana la gracia, la sabiduría para poder ser una cubierta para el hogar, para poder cuidar a sus hijos y darle un testimonio sobrio en amor. Y el amor obviamente pues está en gran medida representada por la madre. La madre no solamente cuida, la madre produce la vida, alimenta y lo hace con ternura, con amor. Yo vi los otros días este bebé precioso que acaba de nacer ahí entre ustedes. Yo decía, wow, qué belleza, tan hermoso. Ese niño está experimentando ahora en su hogar y va a experimentar el cuidado de un padre que testifica, que da testimonio con sobriedad para darle una guía, no solamente de lo que se dice con las palabras, sino una vida que él pueda observar como padre, mientras su madre lo va a amar y dar la vida por él y lo va a alimentar para que crezca saludable. Aleluya. Así que volvemos de nuevo al modelo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y ahora yo le voy a mostrar la espina dorsal de este mensaje, porque tengo la preocupación, como ya les dije ahorita, que esto no se convierta o no lo visualicen algunos de ustedes como una especie de consulta de psicología clínica de cómo poder resolver los problemas del matrimonio. Nada más lejos de eso. Estamos hablando dentro del contexto del propósito eterno del Señor, aunque ciertamente la vida del Señor nos hará bien para vivir una vida matrimonial bendita, sin lugar a dudas. En el punto Romano 1, yo quiero que ustedes subrayen la palabra economía de Dios. Economía de Dios. Y sabemos que la economía de Dios no es otra cosa sino el Dios triuno en su maravillosa Trinidad divina impartiéndose en el hombre que ha sido escogido en la eternidad pasada, redimido, santificado posicional y disposicionalmente para venir a ser el complemento del primogénito Hijo de Dios como la iglesia, la cual consuma en la tipología de la Biblia en la Nueva Jerusalén, que no es otra cosa el agregado de los creyentes que maduran y alcanzan colectivamente la plena filiación y por lo tanto pueden ser designados como herederos maduros, que tendrán como recompensa en el reino milenial co-reinar con Cristo durante esa era que es la segunda sección del reino de los cielos. Y que tiene a su vez dos departamentos, la sección celestial que pertenece a los creyentes regenerados, a nosotros como hijos de Dios, y la sección terrenal que es el cumplimiento de la profecía que se le dio a David, de que siempre él de la casa de David sería el que reinaría sobre el trono de la nación de Israel. Así que el Señor Jesucristo desde Jerusalén por 1000 años reinará como el hijo de David sobre el trono de David. Aleluya. Esa es la sección terrenal del reino de los cielos. Y dentro de esa visión que les acabo de dar a modo de resumen, ciertamente, vemos que nuestra comunión está enmarcada dentro de la economía de Dios. Estamos aquí para que eso se lleve a cabo. Y sabemos que la economía de Dios solo se puede llevar a cabo por la impartición de la vida divina, de la vida divina, el disfrute de esta persona. Así que en el Romano 1 la palabra es economía de Dios. En el punto Romano 2, transformados. Transformado. La transformación, el metamorfo, es un aspecto de la salvación orgánica que Dios lleva a cabo, que es el resultado de ser renovado, de experimentar la naturaleza nueva de la vida divina en nosotros,
que produce un cambio metabólico que salva orgánicamente nuestras partes internas, mente, voluntad y parte emotiva, del daño que sufrieron en la caída. Y hemos dicho reiteradamente que usted no se entera de cuán malito usted está, o sea, de cuánto daño han sufrido nuestras partes internas, hasta que no nos damos activamente por medio del disfrute de la vida divina a ser plenamente reconciliados con el Señor. Es decir, que Él nos madure, que Él nos santifique en la disposición. Cuando el Señor comienza a hacer esa obra en nuestra mente, voluntad y en nuestras partes emotivas, empezamos a ver y a darnos cuenta cuán severo fue el daño de la caída. Y nosotros necesitamos tener esa experiencia, porque esa es la experiencia, y aquí entra el himno que escogimos, que permite que este himno 180 lo podamos entender. Fíjense que este es un himno donde el que escribe, que en este caso es el hermano Lee, él habla de la experiencia de descubrir la naturaleza de lo que él es, precisamente porque se está dando para experimentar lo que el Señor es. Así que no se asuste. El proceso de abrirnos al Señor plenamente va a descubrir lo que realmente existe en nuestro ser interior, en nuestra mente, voluntad y emoción, y cuán dañadito eso ha sido en nuestro corazón. Por lo tanto, cuando tenemos esta experiencia, ¿qué cae? Pues cae la presunción, la pretensión, caen los dedos acusadores. ¿Por qué razón? Porque estamos conscientes y empezamos a ver de verdad cuán dañados nosotros estamos. Y nos damos cuenta que no tenemos tiempo para estar juzgando la vida de otros, porque el Señor con su vida, por un lado, nos está renovando y transformando, pero también está juzgando lo que somos. Y es un juicio severo. Va a juzgar todas nuestras partes, nuestra boca, nuestros ojos, nuestra manera de sentir, de pensar, las diferentes varas de amores que tenemos con diferentes personas. Todo eso que no concurre con la naturaleza y la persona del Señor tiene que ser juzgado en nuestra vida. Tiene que ser juzgado en nuestra vida. Pero alabado sea el Señor, que el resultado de la experiencia orgánica de la transformación nos va a llevar a esas experiencias prácticas de descubrir el contenido del himno 80 y no meramente cantarlo ahí por cantarlo, sino cantarlo con sentimiento, porque esa está siendo precisamente nuestra experiencia personal. Aleluya. ¿Me dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Así que entonces esa es la segunda palabra. La primera es economía, la segunda transformación, ser transformados, que implica la santificación disposicional, la salvación orgánica, y tercero es la palabra 3. A ver quién se imagina cuál es la palabra 3. Unanimidad. Unanimidad. Ahorita vamos a ver, en el próximo mensaje vamos a ampliar un poquito más este punto que les acabo de decir para que lo puedan captar completamente. Ok, esta porción que le voy a leer, ahí ve, ya la habíamos cubierto en uno de los bosquejos anteriores con ustedes, pero la repetimos para establecerla como fundamento en cuanto a la economía de Dios. Cuidado de los niños, jóvenes y universitarios. No son departamentos sueltos que gravitan alrededor de la iglesia, sino un conducto de pastoreo que está en el centro de la vida de la iglesia. No está en la periferia, en el centro de la vida de la iglesia. Y que tiene como base, aquí llegaron ustedes, aquí llegan ustedes, como base el centro de las familias y sus casas, que tiene como responsables principales, aquí llegaron ustedes, a los padres y a los matrimonios, y que se ocupa de fomentar la próxima generación por medio de cuidarla, amarla, prepararla y perfeccionarla en 3 dimensiones: Dios, educación y carácter. Este asunto, donde vemos el propósito eterno de Dios, nos amarra en nuestra vida matrimonial y nuestro hogar y nuestra familia como la cancha, como el lugar donde se puede llevar a cabo la economía de Dios. Letra B. Fomentar significa nutrir, cuidar y exhortar por medio de un modelo viable. Yo uso la palabra viable, la gente me pregunta, ¿y qué usted quiere decir con viable? En algunos lugares traducen factible, viable. Es decir, que se puede acceder a ella, que ese padre y esa madre son accesibles.
No son gente que vive en una torre de marfil que nadie puede alcanzar o que tienen una espiritualidad rara. No, son Dios hombres. Mientras más divinos son, más humanos vienen a ser, más accesibles son. Los podemos tocar, los podemos hablar con ellos, podemos tener comunión. Sus hogares están abiertos. Son ciudades de refugio. Yo recuerdo cuando jovencito, había una situación familiar muy dura en mi hogar. Y había una casa, había una familia, había una hermana. Señor la tenga, ella descansa ya en el Señor. Y era una hermana a la cual usted, era una hermana, era una abuela, o sea, ya era como una abuela para nosotros. Yo conocí al Señor a los 14 años, hace 49 años. Y era ese tipo de hogar donde nosotros los jóvenes y las jóvenes que habíamos recibido al Señor juntos, podíamos llegar sin llamar y sin avisar. De hecho, había un área donde ya estaba habilitada para nosotros. Nosotros llegábamos allí. Yo recuerdo situaciones muy duras que se daban en mi hogar y yo podía llegar allí simplemente a sentarme en una esquinita, a cantar un himno, a agarrar la guitarra, a orar, a tocar al Señor. No sé si captan el cuadro, amados. Qué anhelo, qué bendición, qué cuidado fue aquello para mí en mis momentos iniciales de la vida cristiana. Hermanos, yo viviré eternamente agradecido porque había tal hogar, tal situación. Era una ciudad de refugio, de refugio. Aleluya. Así que viable significa eso. Viable significa que en la medida en que el Señor ensancha nuestro corazón, caben todo tipo de creyentes y de hermanos. Y podemos asistirles, podemos bendecirles de alguna manera. Aleluya. Sin establecer una barra, un estándar tan y tan elevado que nadie lo puede alcanzar. Señor Jesús. Dice aquí, seguimos. Fomentar significa nutrir, cuidar y exhortar por medio de un modelo viable. Ya vieron lo que es viable. Se puede imitar y a diferencia de enseñar dando conocimiento prematuro. Ese es un punto fundamental aquí. El ejemplo clásico está en 1 de Tesalonicenses 2 y debe ser visto usando el estudio vida número 13 de 1 de Tesalonicenses. Yo les recomendé la vez anterior que se metieran en el estudio vida de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque es un estudio que desarrolla el tema de la iglesia en Tesalónica y las cartas de Pablo allí. Una iglesia que se levantó en 3 semanas, una iglesia donde todos los creyentes eran niñitos espirituales. Así que el ministerio desarrolla una muy rica comunión de cómo cuidar a nuestros hijos biológicos y espirituales, utilizando como base la experiencia de Pablo en Tesalónica y la palabra que él les liberó a ellos, que es el modelo del padre que testifica y la madre que amamanta o nutre, según dice 1 de Tesalonicenses 2. Dice aquí, el ejemplo clásico está en 1 de Tesalonicenses 2 y debe ser visto y usado. El estudio vida 13 de 1 de Tesalonicenses. El imitar el modelo traerá crecimiento. En el crecimiento se dará el aprendizaje de muchas cosas y se cancelará la brecha generacional. Ese lenguaje lo que significa es que en el modelo, según las palabras del ministerio, ese entorno del padre que testifica y la madre que amamanta y nutre en un hogar que está abierto, ese modelo, dice el ministerio, la clave para que la economía de Dios se pueda llevar a cabo hace que ese modelo sea el 90% y 10% sea la palabra que le hablamos a nuestros hijos espirituales, a nuestros hijos biológicos. Fíjense usted qué diferente es el concepto. Cuando tenemos un modelo viable y nuestros hijos observan que nos amamos como marido y mujer, nos respetamos, vamos al Señor juntos, eso vamos a ver detalles en el segundo mensaje. Ellos adoptan espontáneamente eso como su criterio moral de vida. Nuestros hijos no adoptan tanto lo que nosotros decimos, ellos adoptan el modelo, el 90%. La manera en que son criados, el contexto de lo que ellos ven, se convierte en un modelo a imitar y se convierte en su estándar moral. Y es dentro de ese contexto que ellos pueden recibir el 10% de lo que le tengamos que decir. Si es una palabra de amonestación,
o simplemente si es una palabra de cariño. Si carecemos del modelo, la palabra puede estar correcta, pero realmente el impacto de la misma será limitado o nulo. Oh Señor, ahí todos tenemos que decir, oh Señor Jesús, sálvame. Sálvame de hablar muchas palabras sin tener ese nido, ese modelo que cuida con ternura y que testifica con sobriedad, porque no tenemos información secundaria, sino que conocemos personalmente al Señor, principalmente salvándonos a nosotros orgánicamente. Y eso hará que la brecha generacional se cierre, es decir, que nuestros hijos, en la medida en que crecen y se convierten en hombres y mujeres, amen permanecer aquí, aunque tengan situaciones, periodos de distracción, ellos siempre saben cuál es el camino de vuelta a la casa del Padre. Aun cuando algunos de ellos pidan la herencia a tiempo, la vayan y la malgasten y terminen deseando comer la comida de los algarrobos allá en el chiquero, pero la palabra que pusimos en ellos con amor en el conducto de pastoreo podrá ser la palabra que el Espíritu Santo pueda recordar a su memoria para ellos volver en sí y volver a la casa del Padre para ser restaurados y guardados. Yo espero, amados, que ustedes puedan imaginar, ver el modelo, cómo el modelo funciona para el presente y cómo el modelo debe funcionar para el futuro y cómo damos un 10% de la palabra del Señor llena de realidad, pero siempre confiando que eso que ponemos en ellos podrá ser usado por el Espíritu Santo, aún en el momento de más separación que ellos puedan tener con la casa del Señor, para el Espíritu Santo hacerlos volver en sí y retomar el rumbo a volver a la casa del Padre, donde su lugar en la mesa nunca ha sido eliminado. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ok, eso es con respecto a la introducción, al modelo, y con esta palabra pues vemos que es una inoculación contra la brecha generacional. Donde yo crecí y donde vivimos, hubo una vez un hermano que dijo una expresión muy sabia, yo siempre la repito, y a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas. El hermano decía que cuando un joven tiene una llave de un automóvil en la mano o tiene dinero en el bolsillo, es un momento donde puede haber una brecha generacional. Y los que han crecido siendo lacerados y lastimados y donde se le ha impuesto un montón de regulaciones externas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero no ha habido el modelo del padre que exhorta con conocimiento primario del Señor y la madre que está llena de vida y puede amamantar y cuidar con ternura. Cuando no existe ese 90% protector, es muy fácil que ese joven o esa joven se nos vaya de la vida de la iglesia. Y el hermano decía, cuando tiene dinero o cuando tiene un carro, tiene un automóvil. Y es que en la vida humana del crecimiento de los muchachos hay ciertas esquinas, hay ciertos dobleces mientras van madurando, donde ellos pueden optar por irse. Así que, por un lado, tenemos una responsabilidad grande de orar día y noche por ello, lo vamos a ver. Por otro lado, depende del arreglo soberano del Señor si ellos van a creer en el Señor. Pero eso no nos exime de cumplir con nuestra responsabilidad de tener el modelo, de vivir como un matrimonio que fomenta, ¿qué cosa? Fomenta aquí, fomenta, cuida la próxima generación por medio de cuidarla, amarla, prepararla y perfeccionarla en 3 dimensiones: Dios, educación y carácter. Nosotros no estamos preocupados solamente por el asunto estrictamente espiritual. A nosotros nos preocupa que obtengan la mejor educación académica en la escuela, la mejor educación moral en el hogar. Y eso tiene como subproducto o resultado un carácter adecuado, esa es nuestra visión. Así que con nuestros niños jóvenes y aún con los universitarios, nos involucramos anualmente en un montón de actividades semanales,
anuales, diarias. ¿Para qué? Para ser padres que testifican y madres que nutren sin conocimiento prematuro y sin atosigarlos, sin establecer un estándar que ni nosotros mismos llevamos, que va a ser tarde o temprano que ellos se sientan desesperados, asfixiados, quieran salir de nuestro entorno. Y como les dije, muchos lo hacen cuando tienen dinero en la mano, tienen un trabajo o tienen un automóvil, decía este hermano. Así que recordemos esa amonestación amorosa. Por eso es que si podemos ver eso, pues entonces podemos recibir esta palabra, tal vez nos pueda ayudar en alguna medida. Ok. Punto romano número 2. Punto romano número 2. Los hogares serán transformados cuando la iglesia sea edificada en los hogares. Nosotros sabemos por el ministerio que el 80% de la vida de la iglesia se edifica por las casas. Y sabemos ahora, como les acabo de decir, que 90% del cuidado de la próxima generación de nuestros hijos espirituales y biológicos se da en el contexto de este modelo que pastorea, nutre, cuida y fomenta. El modelo es 90%, 10% es lo que les decimos, la palabra que les impartimos a ellos. En las primeras etapas es palabra de amor, pero también de autoridad. Cuando son chiquitos, ellos obedecen a sus papás. Pero en el paso de los años, ellos van adquiriendo adultez. Entonces, nuestra palabra va poco a poco cambiando de ser una palabra autoritativa para ser una palabra consultiva, hasta que ya ellos se convierten en hombres y mujeres que tienen que asumir responsabilidades. Si el modelo, si el vivir en el nido del hogar, si el modelo fue saludable, nuestros hijos volverán reiteradamente durante nosotros, sobre todo cuando se conviertan en padres, tengan experiencias profesionales, para seguir buscando el amor, el consejo y la palabra que les podemos dar en nuestra experiencia. No hay nada más satisfactorio para los padres y las madres que los hijos y las hijas vuelvan a casa a buscar la palabra, ya no como una cosa autoritativa, tú tienes que hacer tal cosa, sino mira, en esa experiencia esta es mi comunión, para que ellos entonces vayan al Señor y puedan manejar la palabra de consejo que le podemos dar al Señor. Claro, esos muchachos son tremendos. Ellos no solamente vienen a buscar la palabra consultiva, sino que un día de estos nos traen el gordito o la gordita acabado de nacer. Y yo no tengo ningún problema con eso, porque yo soy un abuelo amoroso. Y la hermana María es una abuela amorosa. Así que ven que el modelo lo que genera es vida y más vida. Es más, levanta otra generación por medio de la procreación en el vínculo de la única familia que existe en el universo. Y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Aleluya. Y ellos se les ha dado la capacidad de la procreación. Así que mientras crecen, si el modelo ha sido saludable, nuestros hijos e hijas vendrán siempre a casa, donde papá y mamá, para buscar ¿qué cosa? La palabra de consejo, la palabra consultiva. Y claro, ahí mi amada le demuestra a su hija preciosa que todavía tiene muchos años para llegar a la calidad de la cocina que mamá tiene, pero ella va a ser entrenada poco a poco. Y así sucesivamente en las experiencias normales y ordinarias que como hijos de Dios tenemos en hogares saludables, donde le ofrecemos al Señor a nuestros hijos y nietos para ver si ellos por fin lo traen de vuelta a la tierra. Aleluya, por la economía del Señor. Ok, los hogares serán transformados cuando la iglesia sea edificada en los hogares. En el 1 Romano, 90% el modelo, 10% la palabra. Hogares, 80% dice el ministerio, la iglesia se vive en los hogares, el resto lo vivimos en la reunión grande, el día del Señor. Ahora como todo es Zoom, pues eso, ¿verdad? No nos aplica, pero cuando volvamos a estar presencial, la vida de iglesia normal se parecerá mucho a una localidad, si es grande el número, con varios distritos donde todos se juntan el día del Señor, pero durante el resto de la semana se vive una vida de iglesia por las casas, en los hogares. El evangelio debe ser hablado en los hogares. La obra en los recintos puede salir desde los hogares. La reunión de hogar
deben ser edificadas para que la iglesia sea fuerte. Así que el hogar, que tiene como centro un matrimonio que cumple el modelo de 1 de Tesalonicenses 2, se convierte en un centro para que la economía de Dios se lleve a cabo. Pero ese mismo proceso requiere que nosotros tomemos al Señor diariamente, lo que produce espontáneamente la transformación, nuestra salvación orgánica. Debemos comprender que la manera que el Señor está tomando es edificar su iglesia en los hogares de los creyentes. Usted me dirá, bueno, hermano, eso lo llevamos escuchando desde hace un montón de años. Bueno, ubíquelo ahora dentro del contexto de esta comunión. El Señor no va a cambiar el modelo. Si nosotros somos fieles en practicar este tipo de iglesia, el Señor cuenta con nosotros. Si nosotros nos amoldamos a la costumbre de las naciones, del clero laicado, pues el Señor se va a tener que buscar otra gente, porque el modelo nunca cambia. El patrón neotestamentario para la edificación del Señor tiene que ser recobrado, Y en los ejemplos que vamos a dar en el próximo mensaje, vamos a ver, por ejemplo, a un matrimonio que sirvió en esa dirección y que se destaca en el Nuevo Testamento. Otro factor de que el evangelio sea de que la vida del hogar produzca sea un entorno para experimentar la transformación cuando la iglesia se edifica en los hogares, es precisamente lo que estamos diciendo. Los hijos serán guardados de irse a la deriva con la corriente de este siglo, causando que la familia venga a ser adecuada y normal. Pero eso está dentro del contexto de lo que les decía en el punto Romano 1. Es decir, si tenemos ese modelo que exhorta, que fomenta y que un 10% nada más habla, establece pautas, si tenemos ese modelo, nuestros hijos se sentirán cómodos en casa y ellos no se sentirán avergonzados de traer a sus compañeros a la reunión de hogar. ¿Por qué? Porque su reunión de hogar es una reunión de hogar en un hogar que vive que es una ciudad de refugio, donde cuando usted llega, usted va no solamente a encontrar la cordialidad de un matrimonio que es cortés y lo va a recibir, sino que va a encontrar una atmósfera divino-humana que es atrayente, que hace que ese joven, ese compañero de su hijo, diga, a mí me gusta ir a la casa de fulano, porque allí hay algo diferente que yo no tengo en mi hogar. Eso debe ser la meta de nosotros, sobre todo letra A, con el asunto de nuestra responsabilidad de proclamar el evangelio del reino. Hoy día sabemos que la estrategia del enemigo está intensamente dirigida a destruir el concepto de la familia. ¿Por qué razón? Porque la familia no solamente es la unidad para la edificación de la iglesia, la familia es la unidad fundamental de la sociedad. Así que ciertamente hay un intento terrible de destruir lo que debe exhibirse en un hogar adecuado, con un matrimonio adecuado. Por otro lado, cuando ese modelo y ese hogar es saludable y está lleno de luz y de Dios, eso causa que la gente diga, yo quiero participar. A mí me gusta ir a esa casa. Yo no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto. Y usted tampoco se pone a pelear con él si quiere estar de acuerdo o no. Simplemente cuando él llega a esa atmósfera, aunque llegue con el pelo pintado de plateado por un lado y tenga un pendiente guindándole del otro lado y tenga un mechón de pelo amarillo y ande con una media de un color y otra de otro, cuando ese joven o esa persona llega allí hay una atmósfera que lo va a subyugar, una atmósfera que es Dios expresado en la humanidad. Y eso causa que el que no ve o entiende y no está dispuesto a entrar a consideraciones de discusiones sobre puntos o verdades o doctrinas, cuando toque el entorno, toque una cosa que él no tiene, que es la realidad del vivir de un matrimonio en la economía de Dios, disfrutando al Señor. Esa razón es la que hace que nuestros hijos se sientan felices de traer a sus compañeros o a las reuniones de la iglesia
o sencillamente ellos digan, mira, muchacho, ni loco yo llevo allí a mi amigo o a mi compañero o a mi amiga. Señor Jesús, Señor, tiene que abrir nuestros ojos para que veamos y evaluemos cuando hemos tenido situaciones donde la iglesia y las reuniones no tienen tal atractivo, nuestros hogares, para los jóvenes, aún para los vecinos del barrio, aún para los jóvenes del barrio, aún para los jóvenes del barrio. Señor Jesús. Ok, este asunto del número 2, lo que establece entonces es que la iglesia, cuando entra a ser edificada en los hogares donde el matrimonio está experimentando tal transformación, se convierte en un lugar atractivo, pero es también un lugar donde el evangelio puede ser programado y aún el trabajo en los recintos tiene bases, muchas bases de apoyo en muchos hogares que pueden recibir a los estudiantes que son contactos de los nuestros para recibir al Señor y ser introducidos en la vida de la iglesia. Si la obra en los recintos universitarios no tiene muchos hogares alrededor de esta naturaleza, es muy difícil poder llevar a cabo la obra en los recintos universitarios. Hace muchos años, ustedes saben que en Estados Unidos tienen las ciudades GTCA, que son ciudades que los hermanos les piden a los hermanos que consideren la migración para levantar candelero del Señor. Y le preguntaron a un hermano muy querido, un hermano que había laborado por décadas en el recinto universitario, si ellos podían tratar de levantar el recinto universitario a la misma vez que se levantaba por la migración la vida de la iglesia en tal ciudad. Y la respuesta del hermano fue no. Primero debemos establecer la vida de la iglesia. Primero debemos tener hogares que están dispuestos a abrirse para recibir a los estudiantes, que son el fruto de los contactos de nuestros estudiantes. Entonces tenemos un complemento crítico para poder tener un trabajo universitario adecuado. Con eso los dejo para que ustedes consideren la sabiduría de la comunión que le estaba dando, que va en la línea de sostener el punto que se desarrolla en el punto Romano 2. Ok, vamos entonces al punto Romano 3, la unanimidad. Unanimidad. La palabra griega, como todos sabemos, para unanimidad significa tener una sola alma y una sola mente. Todos los que somos cristianos tenemos un solo espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu de realidad, el espíritu del Dios triuno, mora en nuestro espíritu. De hecho, eso es lo que nos hace ser uno, que todos hemos nacido del mismo Dios, por lo tanto somos hijos de Dios. Ahí tenemos lo que se llama la unidad del espíritu. Pero aquí no está hablando de esa unidad. Esa unidad sencillamente la guardamos porque ya está en nuestro espíritu. Aquí habla de la unanimidad, refiriéndose a tener una misma alma, a tener una misma mente. Y dice aquí que tal unanimidad es la llave maestra para la vida matrimonial adecuada. Y pues el punto verdad se cae por su propio peso. ¿Por qué razón? Porque cuando dos se casan tienen dos almas diferentes. Dos almas diferentes. En el próximo mensaje vamos a entrar en algunos detallitos relativos a eso. Solamente estamos punteando ahora este asunto. El proceso de venir a ser unánimes en la vida matrimonial conlleva definitivamente la operación de la vida divina. Porque ciertamente, más allá de los sentimientos que puedan haber, cada uno trae diferentes contextos y entornos formativos que hace que en el alma, en su mente, en su voluntad, en su parte afectiva y emotiva, pues puedan haber diferentes criterios con respecto a diferentes asuntos. Yo les pido que por favor escuchen la próxima comunión, porque ahí vamos a tocar unos asuntos críticos con respecto a este asunto de tener una sola alma como un antídoto en contra de poder tener una vida matrimonial adecuada. Pero recordemos lo que decimos desde el principio, no una vida matrimonial adecuada para yo tener simplemente una vida matrimonial adecuada y ser feliz. Una vida matrimonial adecuada para que se pueda llevar a cabo el punto número 2.
para que la iglesia sea edificada. Recordemos ese asunto. Dice aquí, letra A, ahora si llueve que escampe, decía mi tatarabuela gallega. Si un hombre no puede vivir en su hogar siendo uno con su... y recordemos, yo no estoy trayendo estos puntos como una especie de lección de psicología clínica o de consejos morales. Recuerden que esa no es nuestra carga. Nuestra carga es la edificación de la iglesia. Nuestra carga es la economía de Dios. Nuestra carga es poder ser unánime dentro de esa meta para la cual fuimos redimidos y salvos. Si un hombre no puede vivir, volvemos, en su hogar siendo uno con su esposa, nunca podrá ser uno con los hermanos y hermanas en la iglesia. Solo se puede ser un buen hermano en la iglesia cuando se es un buen marido y padre en el hogar. Una vida de iglesia adecuada se sostiene de buenas familias. ¡Wow! Esto obviamente establece una barra, un estándar muy elevado. ¿Por qué razón? Porque marido y mujer, su unanimidad lo que le va a dar estabilidad a la estructura del hogar, a las actividades que se llevan en el contexto del hogar, donde tenemos una responsabilidad primaria hacia el hogar primero, la iglesia después y la obra después. O sea, aquí tenemos que estar claros. Yo no tengo, como un hermano que lleva 49 años en el evangelio, no tengo ni nunca tuve la excusa de no cumplir como mi responsabilidad en el hogar porque yo era un ministro que tenía que montarme en un avión cada rato a ir a dar conferencias y a dar entrenamientos. ¿Por qué razón? Porque el orden adecuado es Dios, familia, iglesia y obra. ¿Ok? Así que yo no tengo ninguna excusa y si se me impuso por la cabeza el funcionar en cierta medida, esa no es una excusa para cumplir con mi primera responsabilidad, que es ser ¿qué? Bueno, ser uno que cumple con su responsabilidad con la familia, como esposo, como padre en la casa. De hecho, eso es mi testimonio. Si ese asunto no fuese adecuado, ¿qué autoridad moral tengo yo para estar hablándoles a ustedes de matrimonio y de ser padre y de ser esto y de ser lo otro? No. Yo tengo que aprender a poder ser uno con mi esposa. Segundo mensaje, vamos a desarrollar ese punto, por la sencilla razón de que esa es mi primera responsabilidad antes de hablar de ser un ministro, antes de hablar de ser un obrero. Mi primera responsabilidad es ser un padre que testifica, un esposo que ama y da la vida por su esposa, da la vida por sus hijos, cubre su hogar, cubre su familia, cubre su responsabilidad. ¿Okay? Entonces, cuando podemos ser uno con nuestra esposa, cumpliendo esa responsabilidad, entonces la unidad más clave siendo resuelta me permite entrar a abrir la práctica de la unanimidad en círculos concéntricos más amplios. Entonces puedo ser bueno uno con los hermanos, puedo ser solidario con las otras familias, puedo ser una persona que puedo ser uno con los hermanos y hermanas en la iglesia. Así que, ¿qué edifica eso? Una familia que puede ser un soporte adecuado para la edificación del cuerpo de Cristo, produciendo como resultado una vida de iglesia saludable, una vida saludable. Letra B, para que la familia sea saludable, padre y madre deben ser de un solo sentir. Si los padres son de un solo sentir, será fácil llevar a los hijos al Señor. ¿Por qué? Porque los niños, nuestros hijos, son abogados sin título, yo siempre he dicho. Nuestros hijos saben y reclaman y se meten exactamente por el punto por donde papá y mamá no están siendo uno. Esos muchachos tienen una habilidad increíble. Espérate, que papi ahora va a discutir con mami sobre esto y como a mami nunca le gusta esto, pues olvídate, por ahí mismito yo me voy a meter para pedirle a papá esto. Y me lo va a dar porque mamá no está de acuerdo. O sea, los hijos nuestros son expertos en identificar las brechas y fisuras que pueden existir entre papá y mamá en la familia. Por lo tanto, en esta casa, y los hijos míos trepaban así el techo y las paredes,
se practicaba lo siguiente entre mi amada esposa y yo desde que ellos nacieron. Cuando venía el grande a decir, papá, yo quiero hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, lo primero que el muchacho recibía de mí era, ¿ya consultaste con mamá? Le preguntaste a mamá, y ahí entonces se daba contra el piso, porque él sabía que no lo había hecho y que muy probablemente mamá iba a dar la respuesta que a él no le gustaba. Todos los que hayan experimentado eso como padres, levanten la mano. Así que, por un lado, ellos pelearon, pero esa unanimidad, aunque pelearon y no les gustó y esto y lo otro, se convierte precisamente en la mayor seguridad psicológica de nuestros hijos. Porque al final del día, aunque no le guste la decisión final que se quedó y se estableció en ese asunto en la familia, ellos saben intuitivamente y conscientemente que papá y mamá son uno, son un muro que no tiene brechas. Y además ellos saben que papá y mamá, cuando van a discutir cosas importantes y cosas que ellos no deben escuchar, se encierran en el cuarto y de allí va a salir una sola opinión, un solo sentir. Los que esto les sea familiar, por favor, levanten la mano. Los que no, pues tal vez eso le dará explicaciones de por qué existe esa tirantez, esa tendencia donde nuestros hijos no se sienten seguros. Al final del día, no tienen la familia como un castillo psicológico que los proteja y guarde porque ve que papá y mamá no son uno, no son uno. Así que dice aquí, si los padres y madres son de un solo sentir, será fácil llevar los hijos al Señor. Job 1.5 es un versículo tremendo, porque dice que Job, después que los hijos de él hacían fiesta y tenían tiempo y esto y lo otro, Job se levantaba y oraba por ellos. Lea ese versículo en Job 1.5, no tengo tiempo de citarlo, pero mire lo que dice aquí, los que tienen hijos deben levantarse para orar por ellos. Es responsabilidad de los padres orar por los hijos. Desde que la hermana María y yo nos casamos, cumplimos 40 años el diciembre pasado, cumplimos 41 ahora este próximo diciembre. Nosotros desarrollamos una vida de oración y todos los sábados por año, nosotros, mi esposa y yo, nos juntábamos a orar por ellos, orábamos por los hermanos en la iglesia, por las situaciones de enfermedad, por esto y por lo otro. Y obviamente orábamos por ellos presentándoselos al Señor, no para que el Señor los hiciera el mejor jugador de béisbol de la década o lo hiciera presidente del Tribunal Supremo y a ella la hiciera. No, orábamos en la línea de la economía del Señor. Orábamos, Señor, lo que sea tu perfecta voluntad para que ellos puedan ser un factor para atraerte de vuelta, llévalo a cabo con ellos. Así que no orábamos directamente por ellos, orábamos con la conciencia de que la oración no cambia nada. La oración lo único que hace es proveerle rieles a la voluntad perfecta del Señor para esos vasos, para que descienda y se haga con ellos en la tierra. Así que nuestra oración era, Señor, permite por tu misericordia que ellos puedan estar en el carril central de tu perfecta voluntad, ellos aprendan a amarte y que nuestro testimonio como padre y madre, Señor, ten misericordia de nosotros, hemos cometido muchos errores, pero nuestros testimonios sea tan unánime que los lleve a ellos a apreciar, empezando por su vida familiar, como algo que es producto y resultado de tu amor y de tu intervención en el hogar como verdadera cabeza del hogar. Cuando eso sucede, existe una gran bendición. Número uno, ellos se sienten protegidos psicológicamente y ellos adoptan eso como ellos dan por sentado que la familia es un lugar donde lo normal es invocar al Señor para que el Señor encabece las decisiones. Ayer mi esposa y yo estábamos dando un paseo por la ciudad y recordábamos en nuestra conversación que en 41 años que vamos a cumplir de vida cristiana, qué sé yo, tal vez hemos decidido 100,000 cosas diferentes. Yo no sé cuántas cientos de decisiones se toman, pero en esos 41 años casi, se puede contar con los dedos de la mano las veces que yo le dije a mi amada esposa, mira, mi sentir es este y nos vamos a mover por aquí y punto.
Si tomamos en nuestra vida matrimonial 100,000 decisiones, 99,995 decisiones fueron decisiones donde yo agresivamente siempre busqué el sentir de mi amada, y en muchos casos, sabe Dios, la mayoría de esos 99,995, la mente del Señor, a mi juicio, estaba en lo que el Señor le había traído a ella. Así que mire qué clase de bendición tener un equipo donde podemos ser uno, respetarnos y amarnos para ir al Señor, produciendo esa protección psicológica y familiar para nuestros hijos y educándolos a ellos darse cuenta que nosotros somos un pueblo en la tierra que nos alineamos con el trono de Dios. Debemos dirigir a nuestros hijos al conocimiento del Señor. Ninguna familia podrá avanzar sin la oración y sin la lectura de la palabra, en especial las familias con niños. Segunda de Timoteo 3:15, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pero este punto no lo aplicamos, o sea, no le leíamos a los nenes nuestros el estudio vida número 17 del libro de Apocalipsis. Es una lectura sabia, conforme a su edad, le dábamos un poquito, orábamos un poquito, y en la medida en que fueron creciendo, en las reuniones en el conducto de pastoreo, eso fue aumentando conforme a la capacidad cognitiva, es decir, en sabiduría de nuestros niños. Pero ciertamente fuimos poquito a poco llevándolos a alguito de la lectura de la palabra, alguito de oración muy breve, y después, ya ustedes, para el viejo San Juan o para la cancha de baloncesto o a la recreación al parque como niños normales que llegó el sábado y no quieren saber de asignaciones ni tareas escolares porque papá y mamá los van a llevar. No solamente a ellos, a muchos montábamos también a muchos de los hijos de los hermanos para llevarlos a la recreación. Así que la lectura y la oración de la palabra debe permear nuestros hogares con nuestros niños como una actividad normal y ordinaria sin conocimiento prematuro. Si usted pelea con su esposa, con su marido, está terminado en lo que a Cristo se refiere. Debemos experimentarle de una manera rica para que el Señor pueda tratar con ese asunto. Filipenses 1:19 al 21 nos habla de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Pero esa abundante suministración es para que el cuerpo de Cristo se edifique. Y de paso nos suministra en nuestra necesidad de tener y experimentar la vida divina como el inventario glorioso de donde sacamos para poder cumplir con nuestra responsabilidad matrimonial como esposos y esposas. El amor de Cristo es inagotable, su amor será ilimitado si ama a su esposa con el amor de Cristo. Tiene que ser un amor mezclado, un amor que está mezclado con el amor del Señor. Cuando nos sintamos limitados, cortos, Él nos mostrará que Él fue limitado, muerto y enterrado. Que como tal, Él vive en nosotros y nos sostendrá para que podamos pasar por la experiencia de ser limitados. El matrimonio de por sí es una experiencia de limitación. El día que yo puse mis ojos en la hermana María y la cortejé y le dije que la amaba y que quería ser la madre de mis hijos y morir junto a ella o esperar junto a la venida del Señor, ese día yo entré en una tremenda limitación y desde ese día yo supe que yo no iba a poder tocar ninguna otra mujer en mi vida. That's it. Esa es mi esposa, esa es mi amada. Y eso implica limitación, pero es donde esa limitación, el contexto adecuado para recibir el suministro que es necesario para poder venir a ser unánimes, lo que implica que el Señor toca y nos gana en muchas cosas de cada uno de nuestros caracteres y personalidades. Tenemos que ser pasados por sufrimientos para poder experimentar el poder de la resurrección. Si no experimentamos sufrimientos, no podremos conocer tal poder. Ahora mismo, en la iglesia estamos orando por un matrimonio que acaba de tener una bebita prematura. Estamos todos en vilo, orando desesperadamente. La tienen bajo tratamiento, está bajo respirador. Los ginecólogos y los especialistas están encima de ese cuerpito. Nosotros estamos aquí orando, Señor, fortalece con tu vida divina. Ella está luchando, está peleando a fuerte a esta bebé para poder vivir. Así que el contexto de matrimonio también nos mete en muchas experiencias de sufrimientos. Algunas nos perplejan,
que nos hacen ir al Señor, nos ablandan para ir al Señor y derramarnos delante de Él, pidiendo que Él se meta en esa situación. Eso se da en un contexto de un matrimonio adecuado. El poder de la resurrección necesita una cárcel. La vida matrimonial está en cancelamiento. Si permanecemos en nuestro espíritu, experimentaremos tal poder bajo la sombra de la muerte de Cristo. La vida divina es un antibiótico celestial. Bueno, ahora fue una restricción, ahora es medicina. El discutir con el esposo o la esposa es el catarro o la gripa, o la gripe, como le llamen allá, el flu. La muerte de Cristo es el único antibiótico que puede eliminar los gérmenes que causan esta enfermedad. Filipenses 3:10, ser configurado a la muerte de Cristo por el poder de la resurrección. Mi vida matrimonial, lo normal es un misterio cómo yo puedo enfrentar diferentes situaciones, pero que mi esposa no esté feliz con un asunto en el hogar y yo me sienta responsable de esa carencia de felicidad en la relación. Hermano, usted no se imagina cómo eso toca mi vida. Hay que detener el universo para resolver ese asunto. Porque si mamá no está feliz, nadie está feliz en la casa. Y esa es una experiencia de esta cárcel gloriosa, donde el espíritu es muy estricto en librarnos de toda presunción y de retener ofensas y de uno aprender a tomar la delantera para decir, perdóname, mi amorcito, no debía haber dicho eso. Y todos los que estamos aquí todavía corriendo esta carrera, tenemos diferentes experiencias y muchas en ese asunto. La mía es que si ella no está tranquila y feliz, yo no he obtenido un perdón completo de parte de ella, muy difícil que yo pueda avanzar. Ese asunto tiene que ser resuelto. Dice aquí, sigue por aquí, nuestra opinión es la mayor y más difícil frustración a nuestra vida matrimonial. Debemos aprender a condenar, negar y despreciar nuestra opinión. Negar nuestra opinión es negarnos a nosotros mismos, es lo que les acabo de decir. Esto va más allá de quién, entre comillas, tuvo la razón o no, si estuviéramos hablando de un tribunal de justicia. Sencillamente, muchas veces yo he tenido la razón en términos de los hechos. Digo, eso pienso yo. Pero cuando fui al árbitro interno, el árbitro interno me dijo culpable, vaya usted a pedir perdón. Y yo digo, pero señor, es que yo... Y el árbitro se me queda mirando así. Y mientras más discuto, se me va a virar, está bien, señor, yo voy y pido perdón. ¿Quién hace eso, amados? Eso quien único lo hace es el árbitro interno. ¿Por qué? Porque el árbitro interno nos conoce y él sabe llevarnos ¿a qué? A tratar con nuestra opinión y nuestra disposición, aun cuando pensamos que tenemos la razón. Y muchas veces el árbitro te va a decir, no, usted tiene que tomar la iniciativa para pedir perdón y sacar ese asunto de en medio. ¿Y qué conlleva eso? La diferenciación entre el alma y el espíritu. El discernir de lo que es de mi alma, de lo que es de mi espíritu, se obtiene solamente por medio de la palabra del Señor. Cuando hablamos una palabra inadecuada con la esposa, sabremos inmediatamente si esa palabra se originó en el alma. Hebreos 4:12. ¿Por qué? Porque cuando usted está regularmente tomando la palabra como el rema divino, la palabra de Dios que hace parte entre el espagueti de su alma, entre el enredo de sus emociones y argumentos y lo que es del espíritu. Entonces usted puede diáfana y claramente ver cuál es la determinación, el designio y el juicio final del espíritu, aunque usted entienda que usted estaba correcto o incorrecto. Así que, hermanos, nosotros somos como matrimonios otra cosa. Somos un pueblo que aprendemos a dividir alma de espíritu y dejar la determinación final al árbitro que está en nuestro espíritu, que opera por la operación fina del partir del alma y el espíritu, no meramente de la palabra como conocimiento objetivo, sino por el rema de Dios, que viene cuando usamos la palabra para orar, para arrepentirnos, para tomar al Señor. Ahí es que viene el árbitro a entrar, a emitir el juicio final sobre ese asunto y esa determinación donde yo pienso que yo estoy bien y ella piensa que ella está bien. Así que como matrimonio, si no tenemos esa experiencia, muy difícil que el Señor pueda traernos a unanimidad.
Punto 2, el mal genio proviene del yo. Si un hombre tiene mal genio, significa que su yo no ha sido tratado. Debemos aprender a postrarnos delante de Dios y abrirnos a su alumbrar. Mateo 1:19. Hermano, esta es una palabra muy severa con respecto a los hombres latinoamericanos. Algunos de ustedes tienen trasfondo militar. Algunos de ustedes, desgraciadamente, sufrieron mucho castigo corporal en sus hogares. Usted tiene que tener mucho cuidado con la ira, mucho cuidado con tocar a su esposa, mucho cuidado con asuntos que tienen que ver con la ira, el resentimiento, esa tendencia a dar en vez de permitir que el árbitro juzgue su carácter y sus intenciones. Lo hemos confrontado con casos donde realmente hay enfermedad psicológica por ese asunto. Yo les pongo ahí Mateo 1:19. Cuando José se enteró que María estaba grávida, que iba a dar a luz, dice la Biblia, lea Mateo 1:19, eso nos habla del carácter de este hombre de Dios. Dice que para no avergonzarla y no exponerla, que la mataran por lapidación, dice que la iba a abandonar secretamente. Eso nos muestra el corazón de ese hombre hacia esa mujer que la amaba y que tal vez por un momento le pueda haber pasado por la mente el planteamiento de un adulterio. Y obviamente, claro, el ángel le vino rápido y le dijo, tranquilo, tranquilo, José, eso no es lo que pasó aquí. Ella ha concebido del Espíritu Santo. Ella ha sido escogida. Tu matrimonio ha sido escogido para traer la encarnación de Dios. ¡Wow! Pero esa actitud de José muestra la clase de corazón como hombre que él tenía hacia su mujer, aún en el contexto de una situación tan tremenda como la que sugirió tal vez por unos segundos ese evento. Hermano, el mal genio proviene del yo y de la carne. Usted tiene que confesarse, usted tiene que ir al Señor si usted tiene esa predisposición. Eso es un asunto donde usted tiene que pedir perdón inmediatamente y pedir la misericordia del Señor. Una vida matrimonial placentera requiere en tanto marido como esposa vivan una vida que es juzgada constantemente. Si el marido trata todo el tiempo de justificarse, tendrá problemas. Una razón fundamental para las separaciones y divorcios es la autojustificación. Filipenses 1:19 y 1:9 y 10 lee como sigue. Se lo voy a leer. Dice aquí, le di 2 palabras en griego. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. Y dice el 10, para que pongáis a prueba y aprobéis, las cosas que difieren por su excelencia, para que seáis puros. Esa palabra en griego para poner a prueba por experiencias es dokimazo, es cuando el Espíritu primero juzga internamente nuestras intenciones, nuestros motivos, nuestra autojustificación y la condena. Cuando la condenación viene, cuando el árbitro dice ese sentimiento de autojustificación no viene de mí, usted tiene que inmediatamente pedir perdón al Señor y retribuir, ir donde su esposa y decirle, yo estoy mal, perdóname, no debía haber hecho eso, no debía haber hecho eso. Pero si usted no tiene una experiencia constante de la palabra, siendo purgado y siendo probado internamente por la palabra de justicia que parte y divide la autojustificación del sentir del árbitro en su espíritu, usted va a vivir todo el tiempo autojustificándose. Él está culpable y yo soy inocente, o viceversa. Por lo tanto, no va a haber unanimidad en el matrimonio. Debido a que 2 personas son juntadas en matrimonio, son cercanas el uno al otro, será inevitable que se ofendan con frecuencia. La manera de sobrellevar esto es perdonarse el uno al otro. Debemos perdonar y buscar ser perdonados. Pero ese perdón debe ser resultado de las experiencias que le acabo de escribir le presentar en estos 4 puntos. No es un perdón que surge del juicio interno de la palabra que me juzga internamente, donde yo digo, Señor, sí, tú tienes razón. Yo me confieso. Eso es así. Por lo tanto, voy y pido perdón y me humillo. Yo no debía haber dicho esto. Yo dije esto. No lo debía haber dicho. Y eso va de ambos lados, amados. Eso va de ambos lados. Cuando un cristiano hace algo equivocado, debe confesarse y decir, yo cometí un error. Me equivoqué en este asunto.
todo error y equivocación debe ser confesado. Cada vez que exista una ofensa entre esposos debe haber confesión y perdón. Efesios 5, 28, 29 dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así tenemos que ser, siendo, en este caso estoy hablando a los varones, los que asumimos la responsabilidad de, según la función en el matrimonio, de encabezar. Usted tiene que ser el primero que tiene que correr a permitir que el Señor lo juzgue internamente, y lo más normal y saludable y maravilloso que vean nuestros hijos cuando crecen es ver constantemente yo ir a donde mi mamá y decirle, perdóname, negrita, yo no debía haber dicho esto, yo no debía haber. Y que aun cuando seamos excesivos con nuestros hijos, podamos ir a nuestros hijos y pedirles perdón, papito, yo no debía haber dicho esto. Un hombre de Dios se caracteriza por eso, hermano. Por eso yo tengo una gran preocupación y susto con los machos latinoamericanos que a veces me encuentro en muchas localidades. Hermano querido, usted tiene que ir al Señor para orar estos asuntos. La obra terminadora de la cruz debe ser experimentada de manera diaria. Esto hará extremadamente difícil que discutamos con nuestro esposo. Tan pronto como abramos la boca para pelear con el otro, experimentaremos el elemento de la muerte de Cristo operando en nosotros, el árbitro diciendo, cállese la boca. Al ser pobres en espíritu y al llorar por la situación lastimosa de otro, es decir, al darnos cuenta de mi problema, en vez de pelear con ellos, espontáneamente guardaremos los dedos acusadores, hermanos. Seremos mansos. Nuestra oración será por los que están en esa situación. Ten misericordia, Señor. Yo pasé por ahí, Señor. Yo fracasé ahí, Señor. Ten misericordia de mi hermano. Guarda a mi hermana. Cúbrela. Nuestro corazón es expuesto y nuestro corazón es suavizado por las entrañas de amor y de misericordia del Señor, no solamente por nuestra esposa y nuestros hijos, sino por todos los hermanos de la vida de la iglesia, y ya no nos juzgamos a nadie en la iglesia, y mucho menos delante de nuestros hijos. Nuestros hijos se criaron en esta casa, nunca escucharon a nuestros hijos que nosotros nos atreviéramos públicamente a hablar negativo de ningún hermano o hermana de la iglesia aquí en la casa delante de ellos, amados. Usted dirá, eso es una exageración. No es una exageración, hermano. Los guardamos hasta el final para que ellos pudieran tener confianza y fe de que esto es la iglesia del Señor, de que aquí no se apuñala por la espalda, ni se dicen cosas negativas en cuanto a los santos, aun cuando puedan tener faltas y situaciones de debilidad. La disposición es el factor negativo en nuestra vida matrimonial y familiar. Es imposible romper con el problema de nuestra disposición, pero el Señor sí puede hacerlo. Al leer la palabra santa comprenderemos que no podemos resolver ningún problema y que muchas veces no podemos evitar cometer errores. Léase el estudio 73 del estudio vida de Génesis. Léaselo, se lo recomiendo. Hace años tal vez usted le decía a la gente, usted debe vivir una vida santa y no debe cometer errores. Eso es pérdida de tiempo. Vamos a cometer errores. Pero aún Dios utiliza eso soberanamente para nuestra transformación. De manera, y estoy dándole Romanos 12:2, que podamos entonces por ese proceso de arrepentimiento comprobar la voluntad del Señor buena y perfecta, en este caso para nuestra vida matrimonial. Aleluya. Le estoy dando dos experiencias, yo creo que dos referencias que creo que se las di la última vez que hablé con ustedes. El libro La experiencia de vida. Pónganse tal vez alguna familia en una reunión de hogar, inviertan un añito en leer algunas páginas de La experiencia de vida. No se van a arrepentir. Y los 3 mensajes para padres y matrimonios que tiene el libro Cultivar la siguiente generación para la vida de la iglesia. Hermano, esos 3 mensajes clásicos esos 3 mensajes. Por favor, adquieran estas publicaciones y les recomiendo esos 3 mensajes de Cultivar la siguiente generación y dedicar por lo menos un añito a meterse juntos o tal vez como matrimonio o 2 o 3 matrimonios a degustar la experiencia de vida. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Alúmbranos y síganos llevando en esta comunión. Bueno, termino aquí. Le paso la bola a los hermanos para que vayan entonces conforme a la carga que los hermanos tengan. Aleluya.